¿Están viendo? Colegas, ¿están viendo lo que les he compartido? Estamos, por favor, colegas, ¿me pueden confirmar si están viendo lo que les estoy compartiendo? Se observa. Sí, ¿Se se ve, ve, no? Lisa. Ya. Se ve. Ya, para presentación. Pueden ver, hoy día vamos a iniciar la unidad 2 de estructura atómica. Estamos en la estructura atómica, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a ver el cuestionario siguiente y lo vamos a argumentar. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Alguien me habla? Colegas, ¿me escuchan, no? Voy a aumentar el volumen, por ahí no me están escuchando. Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí, se le escucha, Lisa. Ya, buenas noches. Entonces, colegas, buenas noches. Empezamos la unidad número 2 de estructura atómica del texto de Química 1 de la bibliografía superior. ¿Ya? De la bibliografía superior. Bueno, en la primera pregunta, nos vamos a ir a la primera pregunta, ¿ya? Que dice, pero vamos a ir a la presentación para que se vea mucho mejor. A ver. Pueden observar, ahí está. Dice, ¿por qué no avanza cuando estoy en presentación? Pero ahí lo pueden observar. La primera pregunta dice, ¿qué filósofo griego propuso la existencia de átomos como partículas invisibles? La primera pregunta. Y tenemos cuatro opciones. Esto es del tema 1, esta pregunta, que nos dice estructura atómica, ¿no? Y los objetivos de aprendizaje para esta unidad es reconocer la naturaleza discontinua de la materia, es decir, que está conformada por partículas subatómicas, y también describir la evolución del concepto del átomo y conocer las partículas que los componen. Describir qué son y qué explican los valores de los números cuánticos. También conocer e interpretar la teoría de la naturaleza dual de la luz y de los electrones y elaborar configuraciones electrónicas e interpretar su significado. Entonces, hoy día vamos a reconocer la naturaleza discontinua de la materia. Para ello, el primer subtítulo es Antecedentes de la teoría atómica. ¿Ya? Ese es el primer subtítulo. Por eso preguntamos, ¿no? Está en el contenido, ¿qué filósofo griego propuso la existencia de átomos como partículas indivisibles? Entonces, en Grecia, ¿no? En la antigüedad había estos filósofos que son Aristóteles, Platón, Demócrito y Sócrates. ¿Cuál habrá propuesto la existencia de los átomos como partículas indivisibles? ¿Cuál de los cuatro? Y pues vamos a nuestra respuesta. ¿Cuál es? Es Demócrito de Abdera.
Este filósofo, ¿no? En los años 460 a 400, perdón, a 370, ¿no? Años antes de Cristo, junto con su maestro ¿quién era? De Demócrito era Leucipo de Mileto. Fue el primero que, ¿no? que sugirió que la materia estaba compuesta de partículas indivisibles llamadas átomos. Hay un relato que indica que él tenía eh, como un mineral y esta sustancia, pues él lo empezó a dividir y a dividir y a dividir hasta molerlo, ¿sí? Y luego dijo que ya no se podían ver, ¿no? Lo que componía esta sustancia, pero que eran los átomos los últimos componentes o los mínimos componentes de esa sustancia, ¿no? Pero no lo ha podido por eso comprobar, era puramente filosófico, ya que en esa época pues no existían, no existían los instrumentos, los equipos, ¿no? Que tenían esa capacidad o que tienen actualmente la capacidad experimental para comprobar, ¿no? Ahora, estas ideas de Demócrito fueron evolucionando, ¿no? Y fueron revolucionarios también porque hicieron pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo las sustancias pueden ser conformadas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles elementos? ¿Qué es lo que conforma? Ha habido esa pregunta, como cuando nosotros iniciamos, ¿no? Con alguna interrogante con nuestros estudiantes, iniciamos y les decimos, eh, ¿por qué, por ejemplo, por qué el cielo es azul? ¿O por qué el lápiz, cuando metemos, ¿no? en un vaso con agua, se ve ¿no? el lápiz así como si estuviera quebrado, ¿no, colegas? De esa manera, eh, pues iniciamos con una pregunta o con una pregunta problematizadora, ¿no? Así la conocemos. Entonces, pues nuestros estudiantes con esa pregunta pueden ser investigadores también. Lo mismo, ¿no? En esa época ocurrió y hizo que nos, nos preguntemos qué es lo que pasaba. Ahora, ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos pregunta también quién formuló la teoría atómica en 1803. Esta pregunta, así como esta pregunta, hay en los exámenes de ascenso y hay así nombres, nosotros no nos podemos acordar, pero vamos a encontrar una lógica para ello, ¿ya? Por ejemplo, nos muestra 4 opciones. A Ernest, ¿no? Ernest Rutherford. Nos está mostrando a Ernest Rutherford, a John Dalton en el inciso B. Vamos a lo estoy sugiriendo. Ya. Se ve ahora más clarito, ¿no? Más claro, más grande. También nos muestra a Niels Bohr, a Joseph John Thomson, y pues en 1803 la teoría atómica ha sido formulada por John Dalton. Nos vamos a acordar que en 1803 la teoría atómica ha sido formulada por John Dalton. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo John Dalton? ¿Qué pasó con John Dalton? ¿Cómo formuló esta teoría? Colegas, ¿alguien ha podido averiguar? Todos tenemos el texto, ¿verdad? ¿Alguien ha visto algo del texto? ¿Ha investigado? ¿Qué pasó en esa época de 1803?
colegas? Señor John Dalton fue un químico, físico y meteorólogo quien ha desarrollado esta primera teoría, ¿no? Pero esta teoría ha sido experimental, ya no ha sido teórica, ¿verdad? Como la de Demócrito o filosófica, sino su modelo afirmaba que la materia estaba formada por átomos indivisibles, ¿ya? Y también los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedades. Eso decía, ¿no? Los compuestos se forman, decía, por combinaciones específicas de átomos, aunque luego sabemos, ¿no?, que los átomos sí se pueden dividir, porque hay partículas subatómicas, como los electrones, protones, neutrones, y aún estos más no están conformados, por ejemplo, por quarks. Ahora, también nos decían que su masa no se puede variar, ¿no? Pero ahora sabemos que hay isótopos. Pero esta teoría experimental de John Dalton igual nos ha ayudado al desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, para recordar, John Dalton fue quien formuló la teoría atómica en 1803. Eso. Ahora vamos a ir a la pregunta. ¿Dónde estamos? A la pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes es un postulado de la teoría atómica de Dalton? Y en el libro están, ¿no? Están cuatro postulados de la teoría atómica. Pero entonces de los cuatro, por favor, colegas, quisiera su participación para que respondamos esta pregunta, por favor. ¿Cuál es, colegas? ¿Cuál de los siguientes postulados corresponde a la teoría de Dalton? ¿Mm? ¿Cuál de ellos? Una dice, los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa. Los átomos son divisibles en protones y electrones. Los átomos pueden convertirse en otro mediante reacciones químicas. Eso no decía, ¿no? Dalton, tampoco el inciso B. Y los átomos no tienen masa, tampoco decía Dalton. Entonces, es el inciso A, donde él decía, Dalton decía, los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa, ¿no? Eso nos decía, tienen la misma masa. Y pues, ¿cuál es el argumento de ello? De lo que acabamos de hablar, ¿no? Del modelo de Dalton, donde nos dice que los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa, ¿no? En sus cuatro postulados. Los átomos son, por ejemplo, que tienen las mismas propiedades y también que son idénticos en masa, ¿no? Los de un mismo elemento. Esto fue revisado posteriormente por el descubrimiento de los isótopos, de los que hablamos en la anterior clase, los isótopos que son átomos del mismo elemento con diferente masa debido a la variación en el número de neutrones, pero son el mismo elemento, ¿ya?
Para que sea el mismo elemento, ¿qué es lo que no debe de variar? Colegas, ¿qué es lo que no debe de variar para que sea el mismo átomo? El número de protones, ¿verdad? Ahora, para el siguiente ejercicio, para la siguiente pregunta, que es la número 4, nos dice también que está en el contenido que estamos avanzando del libro número 1, nos dice qué fenómeno descubrió Wilhelm Conrad, y es muy difícil su nombre, ¿no? Röntgen, en 1895. ¿Cuál de estos 4 fenómenos, por favor, colegas? Si ustedes tienen a la mano el PDF, también es una forma de recordar una lectura. Vamos a hacer una lectura rápida al PDF, por favor, tengan siempre a la mano esta lectura rápida y ustedes de los incisos que vemos aquí, ¿cuál es el correcto? Por favor. ¿Cuál es el correcto, colegas? Hagamos una lectura rápida. ¿Mm? Los rayos X. Aquí, a ver. Estamos en el... ¿Qué dice? ¿Estará correcto? Gracias. Esto. Está bien. Dice los rayos X, pero ¿cómo? ¿Cómo para recordar? Sé que muchas veces hacemos exámenes, los respondemos y bueno, no hay el argumento, pero en este caso estamos argumentando. Wilhelm Conrad Röntgen, que nació en 1845 y bueno, hasta 1923 más o menos, bueno, él falleció en 1923. Este físico alemán, ¿no? que descubrió los rayos X, mientras experimentaba, como también nos dice en el libro, con tubos de descarga eléctrica, ha observado una radiación desconocida, ¿no? Una energía, en realidad una energía desconocida, que atravesaba ciertos materiales que eran opacos, ¿no? No emitían luz, entonces proyectaban una imagen en una pantalla y muchos de verdad los descubrimientos han sido así por accidente porque estaban buscando otra cosa y pues encontraron otra, ¿no? Y ya, entonces se proyectaba sobre un cuerpo opaco una imagen, ¿no? Que pues gracias a este descubrimiento se pudo desarrollar la técnica de la radiografía que actualmente nos sirve a nosotros porque pues cuando vamos, ¿no? Tenemos alguna, tal vez alguna enfermedad o alguna situación médica, vamos al radiólogo y podemos observar nuestros huesos porque estos rayos chocan con nuestros huesos y pues se puede observar esa imagen que observó Wilhelm, ¿no? Entonces vamos, cuando nos pregunte quién ha sido el que descubrió los rayos X, fue el señor Wilhelm Conrad Roth, ¿ya? Ahora vámonos a la página, a la, a la página 10. Bueno, a la pregunta número 5. ¿Quién nos dice? ¿Cuál es el nombre de las partículas radiactivas con carga negativa? ¿Cuál será? No nos está diciendo de las partículas, no, de las subpartículas, nos está diciendo de las partículas radiactivas con carga negativa. Ahora podemos ver aquí los 4 incisos, por favor, colegas, también está en el texto. ¿Cuál es?
El inciso A, alfa. El inciso A, veremos si es correcto, pero con carga negativa. Gracias por la participación, pero con carga negativa es beta. Beta, ¿no? Beta. Ahora, beta. ¿Cómo es esto? Las partículas beta son electrones, pero de alta velocidad. Y sabemos que los electrones tienen carga negativa. Pero estos están con esa alta energía, por eso tienen, la energía cinética tiene que ver con la velocidad, ¿no? Cuando se emiten estos electrones con alta velocidad, se emiten en los procesos de desintegración radiactiva, ¿no? Cuando un elemento grande y pesado, pues va a sufrir una fisión, entonces se desintegra radiactivamente y, se genera esta energía que son estas partículas radiactivas beta, ¿no? Que son negativas porque son electrones con alta velocidad y por tener esta alta velocidad tienen mayor penetración que las otras partículas, ¿no? Que cuando están cuando están los electrones no a esa velocidad, no están con esa energía. En este caso, estas partículas radiactivas beta son de mayor penetración que las partículas alfa, pero menos que las gamma. Entonces, las más peligrosas para nosotros y para todos los seres vivos, las más peligrosas son las gamma, luego las beta y luego las alfa. Vámonos a la pregunta número 6, que dice, ¿cómo descubrió Antoine Henri Becquerel la radiactividad en 1896? También así nos pueden preguntar el año. Entonces, ¿cómo descubrió él? ¿Cuál de los incisos creen que es el correcto o es el correcto, colegas? Por eso es importante que tengamos ahí el PDF y hagamos una lectura rápida. ¿Cuál es? ¿Cómo descubrió Antoine Henri Becquerel la radioactividad en 1896? La ¿Cómo B, descubrió? experimentando con sales de uranio. No, la B. La B. Sí, experimentando con sales de uranio. Becquerel, así Antoine, ¿no? Es francés, ¿verdad? Como Antoine Lavoisier, ¿no? Que es el padre de la química. Antoine Becquerel en este caso ha descubierto la radiactividad como en la antigüedad accidentalmente y él investigaba si los compuestos de uranio emitían radiación similar a los rayos X, ¿ya? A los rayos X. Entonces, al guardar un trozo de uranio en la oscuridad junto a una placa fotográfica, observó que la placa se velaba sin exposición a la luz, porque sabemos que antes así se revelaban las fotografías, ¿verdad? No debería de haber luz si no se velaba. Y esa cinta fotográfica, lo mismo, si esa cinta fotográfica como es oscura, ¿verdad? Y por ciertos rayos de esta energía, pues ocurre este proceso o este fenómeno de la fotografía también que es física y química. Entonces el señor Antoine Becquerel, como estaba experimentando con el uranio, lo guardó y sobre esta
esta placa fotográfica pues está velado todo y esto indicaba que el uranio había emitido una radiación espontánea sin provocar ninguna reacción, ¿no? Luego, esto también, recién ese nombre de radiactividad más adelante va a ser tomado por otros investigadores, ¿no? Todavía no se sabía que era o no le habían puesto el nombre de radiactividad. ¿Eso cuándo ha nacido? De radiactividad. Cuando los esposos Curie, ¿no?, estaban experimentando con radio y de ahí han nacido porque ellos han fallecido porque pues, han sido afectados por la radioactividad que emitía el radio con el que experimentaban también porque antes no se conocía. Inclusive, colegas, lo que pasaba era que a las embarazadas les sacaban rayos X cuando estaban ellas embarazadas. Por favor, colega, su micrófono. Cuando estaban embarazadas las señoras en la antigüedad, también cuando ya se descubrió los rayos X, y era en Europa, sobre todo, donde había las experiencias, ¿no? Que las primeras experiencias no sabían las consecuencias, y a las embarazadas pues les sacaban las radiografías con el bebé ahí dentro en el útero, y algunos nacían con, bueno, las consecuencias de que sus ojos estaban quemados y otras cosas, ¿no? Y incluso también tomaban hasta algunos antibióticos y había información, no tenían la información que tenemos ahora, ¿no? Y fumaban, muchos fumaban porque era símbolo de una cierta categoría social. Entonces nos vamos a acordar que Becquerel experimentaba con las sales de uranio, ¿sí? Entonces, aquí el 8, ¿qué dispositivo permitió el descubrimiento del electrón? Está también ahí, ¿no? ¿Qué dispositivo permitió el descubrimiento del electrón? ¿Cuál será? Lean, por favor, colegas, si está con el PDF, voy a dar yo unos segundos. Seguida. ¿Qué dispositivo es? El C. El C. El tubo de rayos catódicos. Sí, así es. El tubo de rayos catódicos que también habla en el PDF. Estos tubos de rayos catódicos permitió, ¿no?, a Joseph John Thomson, ¿sí?, descubrir el electrón, pero nos pueden preguntar en qué año el electrón ha sido descubierto. Entonces vamos a responder que ha sido en 1897. Nos vamos a acordar porque son casi 3 números, miren, 7, 8 y 9, pero en desorden, ¿verdad? 1897 ha sido descubierto el electrón y por Joseph John Thomson. Esto ha demostrado que los átomos estaban formados por partículas más pequeñas, ¿no? Porque antes de ello pensaban que los átomos eran indivisibles, se pensaba ello. Pero en ese año, cuando se ha descubierto el electrón en 1897, por medio de tubos de rayos catódicos, ya se supo que había partículas subatómicas. En la pregunta 9 nos dice, ¿qué científico investigó las emisiones radiactivas
usando un campo magnético. ¿Qué científico investigó las emisiones radiactivas usando un campo magnético? Usando un campo magnético. ¿Cuál será? ¿Cuál es, colega? La A. Ah, Ernest Rutherford, usando campos magnéticos. ¿Cómo? Este señor, entre 1871 y 1937, ha vivido en esa época. Miren, imagínense, en 1937. Después de que se ha logrado identificar el electrón, ¿verdad? Que ha sido en 1897. Él dice que ha clasificado las emisiones radiactivas como en partículas alfa, partículas beta y radiaciones gamma. Así las ha clasificado el señor Ernest Rutherford según su comportamiento en un campo eléctrico y magnético. ¿Sí? Saben que la fuerza de los dos campos, el eléctrico tanto como el magnético, combinamos y es mucho mayor, ¿no? Y estas partículas reaccionan de diferente manera también a estos campos eléctrico-magnéticos. ¿Quién fue entonces Ernest Rutherford? Cuando hablen de campo magnético, debemos de acordarnos de Ernest Rutherford, quien ha averiguado o quien ha investigado sobre las emisiones radiactivas. Vámonos a la pregunta 10 y nos dice, ¿qué fenómeno permitió descubrir la naturaleza eléctrica de la materia? ¿Qué fenómeno? Ahora estamos hablando de fenómeno, ¿no? ¿Qué fenómeno permitió descubrir la naturaleza eléctrica de la materia? Bien. ¿Qué fenómeno permitió descubrir la naturaleza eléctrica de la materia? Arriba, no, arriba ahí. Profe Vanessa, por favor, su micrófono. Iancito. Ya. Ian. Baja la Coca-Cola, hijo. ¿Qué fenómeno permitió descubrir la naturaleza eléctrica de la materia? La A. El inciso A, experimentos con tubos de rayos catódicos, como hace rato hablábamos, ¿verdad? Los experimentos con tubos de rayos catódicos. Ahora, estos tubos de rayos catódicos demostraron, ¿verdad?, que existían los electrones que viajaban desde el cátodo hasta el ánodo, ¿no? Por eso se llaman así, tubos de rayos catódicos. Ya. Desde el ánodo, desde el cátodo al ánodo, y es comprensible, ¿verdad? Porque el ánodo es de carga positiva y el cátodo es de carga negativa. Entonces sabemos que las partículas de cargas opuestas se atraen. Entonces viajaban los electrones desde el cátodo, los electrones de carga negativa, al ánodo. ¿Sí? Esto ha confirmado la naturaleza eléctrica de la materia. Sabemos también que la materia se puede cargar positivamente, negativamente, y hay formas de cargar, ¿no? Por frotación, por conducción. Y eso lo desarrollamos en el área de física cuando hablamos de electrostática. ¿Se acuerdan, verdad, colegas? Ya. Ahora vamos a
¿Qué científico descubrió los rayos catódicos? Otra. ¿Qué científico descubrió los rayos catódicos? Ya está la respuesta. ¿Qué científico? No, usted ya no come ni su Pero padre, si continúa la profe Vanessa, dos. no vamos a poder, yo creo, Yo también tengo dos. porque no estamos escuchando. ¿Qué científico? Profe El inciso Vanessa, B, por tal favor. vez. Sí. ¿Qué científico descubrió los rayos catódicos? Más bien, el inciso William. Crookes, ¿no? William Crookes. Ya. ¿Cómo? ¿Cuál es la explicación para esto, la justificación? ¿Qué es lo que ha pasado? Dice que este químico, que también es físico, observó que los rayos emitidos desde el cátodo en un tubo de descarga eléctrica se desviaban cuando se aplicaba un campo eléctrico magnético. Así como, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros en un experimento hacemos fluir en el grifo del agua, ¿no? Un chorrito pequeño dejamos que fluya el agua. Y luego cargamos una regla, por frotación eléctricamente cargamos una reglita, esa de 30 centímetros, y asomamos, ¿no? Al flujo de agua, ¿no? Que está cayendo del grifo, que está saliendo del grifo, y hacemos que desvíe, se desvía. Con ello comprobamos, ¿no? Que estamos sometiendo ahí a un cuerpo cargado a otro, ¿sí? Que tiene que tiene la misma carga, por eso repele. Y el agua tiene también cargas. Es un compuesto polar. Por eso también la polaridad, que es un compuesto polar, permite la vida acuática, porque se forman los puentes de hidrógeno. Vamos a recordar entonces que el científico que descubrió los rayos catódicos fue, ¿quién fue? William Crookes. Nos vamos a acordar del agua. Por eso tratamos de dar siempre un ejemplo que nos haga recuerdo, ¿no? Ya. Ahora, la pregunta número 12 nos dice, ¿qué características tienen las partículas alfa? Y esa A no es la correcta, ¿verdad? Griega, tiene que ser alfa, en el alfabeto griego. Alfa, ¿no? Ya, alfa. Hay 4 incisos. ¿Qué características? ¿Cuál de ellos es, colega? ¿Qué características tienen las partículas alfa? Son núcleos de helio. B, inciso B. La A. B son electrones de alta velocidad. O el A, el B, veremos, son núcleos de helio. Son núcleos de helio. Ahora, las partículas, sí, alfa son núcleos de helio. Y estos núcleos de helio son los núcleos de helio que están formados entonces por 2 protones y 2 neutrones. Son atraídos por electrodos negativos en un campo eléctrico debido a su carga positiva. Si tiene carga positiva, los electrones, no hay los electrones, ¿no? Han sido cedidos. Por lo que han cedido, se ha generado una energía. ¿Sí? Una energía.
Y este núcleo ha quedado así. Solo el núcleo ha quedado cargado positivamente. Entonces nos pueden preguntar también, ¿qué naturaleza tienen las partículas alfa? ¿No? Y debemos de decir que tienen una naturaleza positiva, cargas positivas, y son núcleos de helio. Para que un gas noble tan estable, pues haya perdido sus electrones, haya cedido, ha debido ocurrir, ¿no? En nuestra lógica, un intercambio de energía muy fuerte. Entonces, con lo que nos quedamos es que las partículas alfa son núcleos de helio y son partículas cargadas positivamente, porque tienen 2 neutrones y 2 protones. 3. ¿Qué fenómeno permitió a Henry Becquerel descubrir la radiactividad? ¿Cuál era, colegas? Sí, hemos visto. ¿Qué fenómeno? La fluorescencia de sales de uranio, la emisión de rayos X y la conducción eléctrica. Esto, muy bien. ¿No? Esta pregunta está repetida. 14. Bueno, ahora, 14. ¿Qué partícula radiactiva tiene mayor poder de penetración? Radiaciones gamma. Sí, gamma. Ya, gamma. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el argumento? Hace rato hemos hablado, ¿verdad? Porque tiene alta energía, ¿verdad? Estos fotones tienen alta energía, porque son eléctricamente neutros y no son desviados por campos eléctricos y magnéticos, son más fuertes, su energía es mayor, por eso su poder de penetración no los distrae nada, más o menos, ¿no? Tienen mayor poder de penetración de los cuerpos y nos pueden hacer mucho daño a nosotros si nos sometemos a estas partículas, a estas radiaciones gamma. ¿Qué propiedad tienen los rayos catódicos, colegas? ¿Qué propiedad? ¿Cuál de los 4 incisos es el correcto? ¿Qué propiedad tienen los rayos catódicos? Son desviados por campos eléctricos y magnéticos. ¿No? Son desviados por campos eléctricos y magnéticos, como habíamos hablado. Los rayos catódicos están formados por electrones, ¿no? Por electrones que tienen carga negativa, entonces por ello mismo pueden ser desviados por campos eléctricos y magnéticos. ¿Y por quién fue observado? Por William Crookes, ¿no? Por William Crookes. Por él fue observado. 16. ¿Qué científico clasificó las emisiones radiactivas en alfa, beta y gamma? ¿Cuál fue? Hace rato nos hablamos. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, ¿no? Clasificó las emisiones radiactivas y en estas partículas alfa, beta y gamma. Según qué, pero a clasificar, según el comportamiento a los campos eléctricos y magnéticos, según ellos, ¿verdad?
¿Qué partícula subatómica fue descubierta mediante experimentos con tubos de ensayo, con tubos de rayos catódicos? ¿Qué partícula? Eso también hemos visto ya. ¿Qué partícula? ¿Qué partícula subatómica fue descubierta mediante experimentos con tubos de rayos catódicos? Y hemos visto que es el electrón, ¿no? Fue ¿quién ha descubierto el electrón? Joseph John Thomson, ¿no? Y esto nos ha demostrado que los átomos no eran indivisibles como se pensaba en esa época, ¿no? Ahora, ¿qué fenómeno permitió descubrir la divisibilidad del átomo? Y eso también hemos visto. ¿Qué fenómeno? ¿Cuál es el inciso correcto? La radiactividad. La radiactividad nos ha hecho entender este fenómeno, ¿no? Esta condición de la materia, ¿no? Esto ha sido descubierto por Henry Becquerel y también ha sido estudiado por Marie Curie y Julie Curie. También por Ernest Rutherford, y demostró que los átomos pueden desintegrarse y al desintegrarse emitir partículas subatómicas. (19) ¿Qué científico descubrió las radiaciones gamma? ¿Cuál es? Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Identificó las radiaciones gamma y pues como fotones, también nos pueden decir, ¿no? De alta energía. Las radiaciones gamma también pueden llamarse fotones de alta energía, que ni siquiera se desvían con un campo electromagnético, ¿no? Y vamos a la 20. Listo. ¿Cuál de las siguientes opciones es una de las características de los rayos catódicos? ¿Cuál? Son núcleos de helio. ¿Eh? Son desviados característicos. Sí. Son desviados por campos eléctricos y magnéticos. Características. ¿Ves? Características de los rayos catódicos. Son desviados por campos eléctricos y magnéticos. En eso se ha basado, ¿no? También se ha sometido a estos campos eléctricos. Y hasta ahí tenemos nuestra presentación. Pero también les voy a compartir, colegas, un quiz. Enseguida les voy a compartir al grupo aquí o aquí también. Para reportar lo aprendido hoy día. Y también la presentación con las preguntas del día. Les voy a compartir. Listen, Dígame. disculpe una pregunta, Listen. Hoy día lo van a Sí. poder subir el video de la clase del día sábado. Yo lo guardé en la nube. Seguramente lo está editando la licenciada y pues se los va a compartir en el transcurso del día o hasta mañana. Lo mismo hoy día estoy grabando ahí en la nube también y seguro se los va a compartir. Ya, muchas Ahora, lo que gracias. ya, no, gracias a usted. Le estoy,
¿Sabe? Le estoy compartiendo el quiz para que lo juguemos ahora. Vamos a dar unos 5 minutitos y luego las preguntas, ¿no? Las preguntas con respecto al contenido de hoy y también al contenido del quiz, ¿no? Que es el mismo contenido. Por favor, colegas, pueden interactuar con el quiz. Por favor, 5 minutos porque son solamente 10 preguntas. En PDF va a estar estas preguntas, colegas, las preguntas del cuestionario en la plataforma, ¿ya? Las preguntas del cuestionario que acabamos de participar, pero el quiz sí lo vamos a socializar en este momento en unos 3 minutitos más. Disculpe, Licen, ¿y las Dígame. preguntas del día sábado también van a estar en la plataforma? Sí, van a estar en la plataforma. ¿En qué parte, disculpe, uno puede buscar de la plataforma? La licenciada Jimena, la que está a cargo de los contenidos, pienso que lo debe ordenar según al área, ¿no? Ella me dice que ahí están todos los documentos. De todas maneras, le voy a pedir que lo comparta en el grupo, el enlace. Muchas O gracias. tal vez, sí, o tal vez a los que están inscritos les da un código de acceso. La verdad no sé cómo es cómo les da el acceso. Voy a consultar. Solo me dice ella que está en la plataforma todos los documentos. Licen, También hay unas, dígame, Licen, sí, Licen, en la plataforma solo hay un solo cuestionario y es de el libro La basura que comemos. Ese cuestionario está hace tiempo ya, pero no hay otros simulacros de exámenes. ya. Voy a consultar ahora con la licenciada. ¿Ya? Ella me decía que había en la plataforma todo el material que estábamos desarrollando. Igual los videos no están, No, solamente, a ver, ahorita ¿están, estoy en la verdad? plataforma. Está química, libro, bueno, Ya. los dos libros y un simulacro, La basura que comemos. Los dos libros que ha publicado el ministerio y solo el simulacro, un cuestionario, nada más. Mm, ¿por qué? Sí, Ya, los déjeme videos ver. de la clase que usted da Sí, no están en la plataforma. Tampoco las preguntas del día sábado. ya. Las preguntas del día sábado se los voy a volver a pasar a la licenciada. ¿Ya? Y lo de hoy día, entonces, vamos. Se lo paso. Se los paso ahora. Se los paso ahora ya. No he consultado con la lista, pero no creo que todos deben estar inscritos, pues, ¿no? Me Sí, sí, imagino yo que estoy todos están inscrito. inscritos. Ujú. Todos los demás están inscritos para pasárselo. Ya. Se los estoy pasando. El PDF de las preguntas de hoy día, para que puedan repasar. Y así como este PDF deben de estar en la plataforma. Como me dicen, voy a consultar con la licenciada ya el día jueves, pues yo le voy a tener una respuesta o voy a enviar un mensaje al grupo que tenemos. ¿Está bien? Ahora, quisiera por favor, si han interactuado con el quiz que les he compartido, quisiera que tengamos
una socialización, por favor, del quizzing. Creo que tengo aquí el quizzing también. Han interactuado, ¿verdad? Hay 10 preguntas. Y algunas no tienen 4 opciones, tienen 3. Solo una tiene, hasta es abierta, porque también ese tipo de preguntas hay en el examen. No abiertas no hay, ¿no? Pero hay ese tipo de examen, por ejemplo, que en la pregunta donde dice cuáles son los postulados de la teoría atómica de Dalton, ahí las 4 opciones, bueno, ahí están ¿no? Los 4 postulados. Entonces hay todos o ninguno. Cuando sale así, en el examen de ascenso, hay que pensar, ¿no? En ello, cuando sale, en nosotros no sale todo o ninguno, todas o ninguno. Puede que sea o todos o ninguna, ¿verdad? La respuesta correcta. Entonces, tenemos que analizar ello también. Por lógica habíamos dicho que debemos de responder, optimizar en el tiempo, en el examen de ascenso. Imagínense que tenemos solamente, ¿cuánto tiempo? Son 90 preguntas. 90 que para cada pregunta, si tenemos ejercicios, si leemos, solamente a leer abarcamos 1 minuto. Son 2 horas las que nos dan. De 2 horas tenemos 120 minutos y son 90. ¿Cuánto tendríamos para cada? Hagamos los cálculos para ver en conversiones. 120 entre 90, ¿cuánto nos da? A 1,5, ¿verdad o no? Yo voy a hacer aquí el cálculo. A 1,33, 1 minuto con 33 segundos. 1,33 minutos, ¿no? 1,33. Ni siquiera 1 minuto y medio. Entonces tenemos que, por eso, optimizar en el tiempo. Eso les quería aclarar con este quiz, que hay, no solamente se pueden marcar uno de los incisos. Hay preguntas en las que sale también, aparte de los, ¿no? De los tres incisos, salen así, o todos, o también ninguno. ¿Ya? Cuando salga eso, una de esas 2 opciones, de todos o ninguno, es la correcta, ¿no? Usualmente así pasa. Ya, ¿todos interactuaron con el quiz, colegas? Luis, ¿interactuó o después de la clase van a interactuar? Teresa, Elena, todos están en el quiz y por eso no me están contestando, me imagino. Bueno, pero entonces les pregunto, ¿les parece la forma de trabajar así de esta manera, verdad? Voy a dejar de